Hola, hola. Hoy el final de Kokoro de Natsume Soseki. Al volver a casa después del funeral, un compañero de K me preguntó, ¿por qué se ha matado? Muchas veces desde que ocurrió esta desgracia me habían hecho esta dolorosa pregunta. La señora y la señorita, el padre y el hermano de K que habían llegado del pueblo, los conocidos a los que yo había mandado aviso de su muerte, hasta los periodistas que no tenían nada que ver, todo el mundo me había hecho sin falta la misma pregunta. Y cada vez que me la hacían, mi conciencia me pinchaba con un dolor punzante. Tras esa pregunta, oía una voz que me increpaba, ¿por qué no confiesas de una vez que has sido tú quien le ha matado? Mi respuesta era siempre la misma a todo el mundo. Me limitaba a repetir el contenido de la carta que K dejó a mi nombre sin comentar ni una palabra más. Ese compañero de K que me hizo la pregunta y obtuvo la misma respuesta, sacó entonces una hoja de periódico de la pechera de su kimono y me la enseñó. En las líneas indicadas leí mientras caminaba que K, por haber sido expulsado del hogar paterno, había caído víctima de una profunda depresión y se había suicidado. No hice ningún comentario. Doblé el papel y se lo devolví. Este compañero me dijo que además de este periódico había otro en el que decía que K se suicidó en un ataque de demencia. Yo estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo de leer la prensa, por eso ignoraba todas estas informaciones. En realidad lo que me preocupaba sobre todo era que apareciera un artículo comprometedor para la señora o su hija. Especialmente deseaba que ni siquiera se mencionara el nombre de la señorita. Le pregunté a este compañero, ¿no habrá algún otro periódico que hable del caso? Solo he encontrado estos dos con información, me respondió. Poco tiempo después nos mudamos de aquella casa a la actual. Ninguna de las dos mujeres deseaba seguir viviendo allí y a mí me resultaba muy penoso reproducir cada noche las vivencias de aquella noche. Por todo eso, nos decidimos cambiar de domicilio. 2 meses después de mudarnos de casa, me gradué en la universidad y antes de medio año de la graduación me casé por fin con la señorita. Visto desde fuera todo podría parecer muy bien porque mis planes se habían cumplido. Tanto la señora como su hija estaban muy felices. Yo también lo estaba. Sin embargo, pegada a mi felicidad había una negra sombra. Pensaba que esa felicidad mía no sería el comienzo de un recorrido como la espoleta de una carga de dinamita que me habría de conducir a un destino fatal, a una explosión. Después de nuestro matrimonio, la señorita, o más bien mi esposa, como la llamaré desde ahora, empezó, impulsada por no sé qué pensamientos, a sugerir que visitáramos la tumba de K. Incomprensiblemente, el temor me asaltó. ¿Por qué se te ha ocurrido esta idea?, le pregunté. K se le agregaría tanto de vernos juntos, contestó. Me quedé mirando la cara inocente de mi esposa, ignorante de todo. ¿Por qué pones esa cara?, me preguntó ella. Enseguida me di cuenta de mi expresión y me controlé. Tal como era su deseo, fuimos los dos juntos a Yoshigaya. Yo eché agua en la tumba nueva y lavé su lápida. Mi mujer puso flores y ofreció incienso. Inclinamos nuestras cabezas y juntamos las manos para rezar. Seguramente ella le contaría al difunto K cómo nos habíamos casado para que se alegrase. Yo por mi parte me repetía en el corazón una y otra vez el mal que había hecho. Entonces mi mujer, acariciando la lápida, comentó, es una hermosa tumba. No es que fuera nada especial la tumba, pero ella, como sabía que yo mismo me había encargado de buscar la lápida y comprarla, quería dedicarme a este cumplido. Pensando en la nueva tumba, en mi joven esposa y en los restos recientes de K,
Enterrado a nuestros pies, sentí la risa sardónica del destino. Decidí no volver jamás a aquel lugar en compañía de mi esposa. Mis sentimientos hacia el amigo muerto siguieron conmigo y siguieron para siempre. Era algo que yo me temía desde el principio. Cuando contraje matrimonio con la señorita, algo que tanto había anhelado, pasé por la ceremonia en un estado de angustia. Pero como al fin y al cabo el ser humano como yo no puede prevenir su futuro, pensé entonces que al casarme tal vez cambiarían mis sentimientos y el matrimonio me llevara a una nueva vida. Esta frágil esperanza, sin embargo, se desvaneció fácilmente ante la dura realidad de verme mañana y noche como esposo. Cuando me fijaba en la cara de mi mujer, la imagen de Cam me aterrorizaba. Es decir, mi mujer estaba en medio de nosotros como un filtro, de forma que veía imposible liberarme de mi amigo muerto. No tenía ningún motivo de queja de mi esposa, simplemente deseaba alejarme de mí con el único propósito de poder zafarme de él. No tardó en sentirlo, aunque no sabía la razón. De vez en cuando me preguntaba, ¿por qué estás tan pensativo? O bien, hay algo en que no te agrada, ¿verdad? Si le contestaba con una sonrisa, todo se arreglaba por el momento, pero otras veces se ponía nerviosa. En tales casos, yo acababa escuchando palabras de lamento. No te gusto, ¿verdad? O bien, me estás ocultando algo. Y yo sufría. En muchas ocasiones pensé revelarle todo a mi esposa, pero cuando llegaba el momento, de repente una fuerza inexplicable me detenía. Creo que no es necesario darte explicaciones a ti, que me comprendes, pero como es algo que siento que debo decirte, te lo contaré. En aquella época yo no pretendía fingir ante mi mujer por nada del mundo. Si se lo hubiera confesado vaciando este mismo corazón arrepentido como el que ahora me comunicaba con el difunto K, ella me habría perdonado y hasta habría lavado mi culpa con lágrimas de alegría. Renunciar a confesar la verdad no era el resultado de un interés calculado por mi parte. Simplemente no deseaba emborronar toda su vida con una negra mancha. Podrás emprender que echar, aunque fuera solo una gota de tinta en algo inmaculadamente blanco, era para mí un enorme y penoso delito. Al cabo de un año sin poder olvidar acá, yo seguía a merced del mismo estado de continua zozobra. Me esforcé por sumergirme en los libros y así combatir ese estado. Había empezado a estudiar con gran ahínco. Esperé incluso el día en que se publicaran en el mundo los resultados de mis estudios, pero era falso y me causaba malestar el haberme fijado un objetivo a la fuerza y esperar a cumplirlo por pura obligación. Finalmente ni siquiera podía ya enterrar mi corazón en los libros y entonces me senté y pasé a observar el mundo de brazos cruzados. Mi esposa atribuía mi falta de ánimo al hecho de no tener dificultades materiales. Su familia poseía una mediana fortuna suficiente para mantenerme por lo menos a las dos mujeres. Tampoco yo tenía apremio de buscar un trabajo. Tal vez por eso era lógico que pensase de esa manera. Sí, podía ser cierto que me hallara desmoralizado, pero la razón principal de mi inanición no era esa en absoluto. Cuando fui engañado por mi tío, sentí profundamente no poder confiar en nadie más, pero en mí mismo sí podía confiar. En alguna parte de mí tenía la convicción de que la sociedad no lo era, pero yo sí que era digno de estima. Esa convicción, sin embargo, quedó arrasada por completo a causa de K. De pensar entonces que yo era igual que mi tío, sentí vértigo. Estaba ahora tan hastiado de la gente como lo estaba de mí mismo. No podía moverme.
Incapaz de enterrarme vivo en los libros, en una época quise ahogar mi alma en el alcohol y olvidarme de mí. No digo que me gustara beber, pero mi naturaleza me permitía beber mucho, y si lo deseaba, con esa cantidad de saque buscaba hundir el corazón. Este método me volvió en poco tiempo todavía más pesimista. En plena embriaguez me daba cuenta de dónde estaba. Me daba cuenta también de que era un imbécil por pretender engañarme a mí mismo. Entonces, con un escalofrío, mis ojos y mi corazón despertaban a la realidad. En otras ocasiones, y aunque bebía mucho, era hasta incapaz de asumir la máscara de borracho y me hundía y hundía. Además, después de haber comprado artificialmente ese bienestar falso, siempre caía en un profundo abatimiento. Y en cualquier momento debía mostrarme así a mi esposa, a la que tanto amaba, y a su madre. Ellas, por si fuera poco, siempre trataban de entender mi comportamiento desde el punto de vista más natural para ellas. Parece que su madre se quejaba a veces de mí ante su hija. Esas quejas siempre me las ocultaba mi esposa, aunque ella misma tenía que reprenderme para tranquilizarse. Sus pretensiones jamás eran duras, y casi nunca consiguió irritarme. A veces me pedía que le dijese francamente lo que no me gustaba de ella y después me aconsejaba que dejase la bebida por mi propio futuro. Una vez lloró y dijo, ¿cómo has cambiado? Ahora pareces otro. Esas palabras no me habrían importado tanto, pero las que siguieron sí. Si viviera acá, no habrías cambiado así. Es posible, le contesté, pero el significado de mi respuesta y la interpretación que ella le dio era totalmente diferentes. En mi corazón sentí pesar. Aún así, no deseaba explicarle nada. De vez en cuando pedía perdón a mi mujer. Solía ocurrir por la mañana cuando volvía a casa muy tarde después de haber estado bebiendo. Escuchaba mis disculpas riendo o bien se quedaba callada. Otras veces por sus mejillas resbalaban lágrimas. Reaccionara como fuera, yo me sentía muy mal. Pedir perdón a mi mujer creo que era igual que pedirme perdón a mí mismo. Por fin dejé la bebida. La dejé no porque mi mujer me lo aconsejara, sino porque yo mismo sentí hastío. Dejé de beber ciertamente, pero seguí sin ganas de hacer nada. Sin algo mejor que hacer, me ponía a leer. Leía sin ningún fin, por leer. Leía un libro, lo dejaba, tomaba otro. ¿Por qué estudias tanto?, me preguntaba a veces ella. No le contesté más que con una sonrisa amarga, pero en el fondo del corazón me entristecía pensar que ni siquiera la única persona a quien quería y en quien confiaba podía comprenderme. Me entristecía aún más pensar que había una forma de hacerla comprender, pero que yo no tenía valor para conseguirlo. Me sentía solo. Me sentía muy a menudo apartado del resto del mundo y en soledad conmigo mismo. Al mismo tiempo no dejaba de pensar en el motivo del suicidio de K. Al principio, por estar dominado yo mismo por el amor, mis juicios eran simples y directos. Llegué rápidamente a la conclusión de que K se había matado por amor. Sin embargo, después de enfrentarme yo mismo a esta cuestión con más calma, creí que se podía definir la causa del suicidio tan a la ligera. Tal vez un conflicto entre el ideal y la realidad. Tampoco me parecía una causa satisfactoria. Más tarde empecé a sospechar que K decidió quitarse la vida al sentir una soledad tan pavorosa e irremediable como la mía. Y sentí un miedo espeluznante. El presentimiento de que yo también estaba en el mismo camino de K empezó a surgir y a atravesar mi mente con la fuerza escalofriante de una ráfaga de frío viento. Por entonces cayó enferma mi suegra. El diagnóstico del médico fue que no había cura. Me dediqué a cuidar de ella en cuerpo y alma. Esta entrega mía era por la enferma en sí misma y por mi querida esposa, pero también por la humanidad en sentido amplio. Hasta entonces las ganas que había tenido de hacer algo, de ser útil, se habían estrellado contra mi forzada inmovilidad. Pero ahora, y aunque aislado de la sociedad, pude por primera vez actuar con mi voluntad y cosechar la sensación de estar realizando una buena acción. Me dominaba así un sentimiento de expiación. Mi suegra murió y nos quedamos solos, mi esposa y yo. En ese mundo, ahora tú eres mi único apoyo, me dijo.
La miré y al pensar que ni yo era apoyo de mí mismo, no pude evitar que me salieran algunas lágrimas. Sentí que mi esposa era una mujer infeliz y se lo dije. ¿Qué infeliz eres? ¿Por qué dices eso?, me preguntó. No comprendía el sentido con el que yo lo decía, ni tampoco podía explicárselo yo. Se echó a llorar. Después me dijo, siempre me miras con ojos torcidos, por eso dices esas cosas. Tras la muerte de su madre, yo trataba a mi mujer con la máxima ternura, no solo porque la quería. Mi ternura obedecía a causas mucho más amplias, las mismas que habían hecho brotar la entrega con que había cuidado a mi suegra. Mi esposa parecía estar contenta, pero en esa satisfacción suya flotaban vagas nubes puestas allí por no poder entenderme. Aunque me entendiera, esas nubes nunca iban a disiparse, más bien aumentarían. Soy de la opinión de que las mujeres tienden en mayor medida que los hombres a disfrutar más de ser amadas como objetos exclusivos del amor, aunque el amor se salga del camino correcto, que cuando ese amor comprende a toda la humanidad. Un día ella me dijo, ¿por qué el corazón del hombre y el de la mujer no pueden juntarse en uno solo? Yo le contesté distraídamente, sí, tal vez pueden, pero cuando son jóvenes. Ella parecía estar recordando su propio pasado y dejó escapar un débil suspiro. Desde entonces yo he sentido de vez en cuando mi pecho atravesado por una horrible sombra. Las primeras veces era una sombra repentina que llegaba del exterior, me asustaba, me horrorizaba, pero a medida que pasaba el tiempo mi corazón empezó a reaccionar ante esa monstruosa aparición. Al final ya no parecía llegar de fuera, sino era como si desde mi nacimiento estuviese anidada en el fondo de mi corazón. Cada vez que sentía su presencia, sospechaba que tal vez estaba perdiendo la razón. Nunca se me ocurrió, de todas formas, consultar a un médico. Simplemente sentía profundamente la culpabilidad de ser humano, una culpabilidad que todos los meses me llevaba a visitar acá, una culpabilidad que me hizo cuidar solícitamente a mi suegra, una culpabilidad que me ordenaba ser amable con mi mujer. Sentí incluso ganas de ser golpeado con un látigo por algún extraño, no importa quién fuera. Recorriendo paso a paso estas sensaciones, llegué a la conclusión de que en lugar de que me golpeara alguien, era mejor que me golpeara yo mismo, o mejor que me golpease a morir. Como no tenía a mano otro remedio, decidí vivir como si yo hubiera muerto. Desde que tomé esa decisión hasta hoy, ¿cuántos años han pasado ya? Mi mujer y yo hemos seguido viviendo en armonía. Nunca hemos sido infelices. Hemos sido una pareja más bien feliz. Sin embargo, esta sombra penosa está conmigo. Mi mujer siempre la ha percibido como un negro nubarrón en el cielo de su felicidad. Pensando esto, no puedo dejar de sentir compasión por ella. Posteriormente a mi decisión de vivir después de haber muerto una vez, mi corazón a veces era excitado en presencia de estímulos exteriores. Sin embargo, si me movía hacia una u otra dirección u objetivo, de alguna parte salía una fuerza terrible que me apresaba el corazón, lo oprimía y lo paralizaba. Esa fuerza con palabras aplastantes me decía, no tienes derecho a hacer nada. Y entonces súbitamente me desanimaba. Cuando pasaba el tiempo y de nuevo intentaba levantarme, otra vez la misma fuerza me estrangulaba. Sí, apretando los dientes, yo gritaba, ¿por qué me atormentas así? La fuerza con una voz extraña soltaba una risa fría y respondía, tú sabes muy bien el por qué. Y mi ánimo volvía a caer por los suelos. Créeme, aparentemente mi vida es sencilla y discurre sin incidentes ni problemas, pero en mi interior siempre he estado librando penosas batallas. Antes de que mi mujer se impacientara conmigo, yo mismo en numerosas ocasiones he sentido una impaciencia mucho más aguda que la suya.
Cuando ya no podía quedarme quieto en esta cárcel y no encontraba forma de huir, empecé a sentir que el único recurso disponible para mí era el suicidio. Tal vez preguntarás tú, ¿y por qué? Déjame que te explique. Esa fuerza que me atenaza el corazón y que no me deja realizar ninguna acción, tan solo me deja libre el camino de la muerte. Sería mejor no moverse nada, pero si me muevo, por poco que sea, no es más que para avanzar por ese único camino abierto hacia mí. Hasta hoy ha habido 2 o 3 momentos en mi vida en los que decidí emprender ese camino, el más fácil que me señalaba mi destino, pero siempre me detenían los sentimientos hacia mi esposa y naturalmente carezco de la audacia de llevarla conmigo. Si ni siquiera tengo el valor para abrirle el pecho, ¿cómo iba a tenerlo para pedirle que se quite la vida? Me da horror solo imaginarlo. Yo tengo mi destino y ella tiene el suyo. Juntar esas dos ramas y quemarlas en un mismo fuego sería un doloroso extremismo. Por otro lado, imaginar a mi mujer después de mi muerte me producía tristeza. Cuando se murió su madre, esa frase que me dijo, en este mundo, ahora tú eres mi único apoyo, había penetrado en mis entrañas. La indecisión me detenía. Hubo ocasiones en las que viendo su cara sentía alivio de haber sido indeciso, pero después de nuevo volví a ser presa de la inacción y de las miradas de decepción de ella. Recuérdalo bien. Así he vivido. Cuando te conocí en Kamakura y cuando paseábamos juntos por las afueras de Tokio, mi estado de ánimo no variaba mucho. Continuamente estaba pegada a mi espalda esa sombra negra. Era como si vagara por el mundo arrastrando una vida solo por mi mujer. Cuando te fuiste a tu pueblo después de graduarte, mi ánimo era el mismo. Y no mentí cuando te prometí que nos viéramos de nuevo en septiembre. Estaba convencido de verte, incluso pasado el otoño y entrado el invierno, incluso pasado el invierno. Pero entonces en la canícula del verano falleció el emperador Meiji. Sentí que el espíritu de Meiji que había comenzado con el emperador se había extinguido con él. La idea de que nosotros, los más penetrados por ese espíritu de Meiji, sobreviviéramos después de su muerte y que íbamos a quedar atrás en la marcha del tiempo, me afectó profundamente. Y así se lo expresé claramente a mi mujer. Ella se rió y se negó a tomar mi idea en serio, pero de improviso y todavía medio en broma añadió, bien, si así piensas, ¿por qué no seguir a tu señor haciendo yunshi? Yo casi tenía olvidado este término de yunshi. No es ciertamente una palabra que utilice habitualmente y por eso parecía estar hundida y medio podrida en el fondo de mi memoria. Al recordarla en los labios de mi mujer y dicha de broma por ella, dije, si lo hiciera, sería por fidelidad al espíritu de Meiji. Por supuesto, mi respuesta también era en broma, pero sentí entonces como si ese arcaísmo desusado cobrase nuevo significado. Ha pasado un mes desde entonces. La noche del funeral imperial, sentado en mi estudio como siempre, oí los cañonazos. Me sonaron como señales de despedida de la era de Meiji, una era que se iba para siempre. Más tarde me di cuenta de que también eran la señal de despedida del general Nogi. Sosteniendo en la mano la edición extra del periódico, le dije a mi mujer sin pensar, Yunshi, Yunshi. En el periódico leí la nota del suicidio dejada por el general Nogi. Cuando leí aquellas frases en las que explicaba que desde la guerra de Seinan, cuando había perdido el estandarte imperial ante el enemigo, había tenido la idea de suicidarse para expiar su culpa, pero que había seguido viviendo hasta ese día, tuve el impulso de ponerme a contar con los dedos los años y los meses en que ese hombre había vivido con la idea del suicidio. La guerra de Seinan tuvo lugar en el año 10 de la era Meiji. Por lo tanto, hasta el año 45 de Meiji había transcurrido 35 años. El general Nogi había estado esperando durante 35 años la oportunidad para quitarse la vida y pensando solo en la muerte. ¿Qué había sido más doloroso para ese hombre
¿Esos 35 años vividos o el momento de clavarse la espada en el vientre? 2 o 3 días después tomé la resolución de quitarme la vida. Igual que yo no entiendo bien los motivos del suicidio del general Nogi, probablemente tú tampoco entenderás con claridad el sentido de mi suicidio. Sí, así es. No habrá modo de hacértelo entender, dada la diferencia generacional que nos separa. O mejor dicho, dada la diferencia de carácter que tenemos cada uno. He intentado, de todos modos, darte a entender en este relato lo mejor que he podido cómo es esa persona extraña que yo mismo soy. Dejo sola a mi mujer, en esa suerte que después de mi desaparición no vaya a tener ninguna dificultad material. No quiero aterrorizarla cruelmente. No moriré evitando que vea el color de mi sangre. Miré de este mundo silenciosamente mientras no esté ella en casa. Una vez muerto, desearía que pensara que he tenido una muerte repentina. También me agradaría que piense que me he vuelto loco. Desde mi decisión de suicidarme ha pasado más de 10 días. Casi todo este tiempo lo he pasado escribiéndote esta larga confesión de mi vida. En un principio pensaba verte y contártelo todo, pero me parece que por escrito he podido expresarme con más claridad y esto me alegra. No he escrito por pasar el rato. Solo yo puedo contar como una parte de la experiencia humana el pasado que me ha formado como la persona que soy. Bien valdrían mis esfuerzos de escribir todo esto sin falsedad si sirviera para que conozca mejor al ser humano. Ojalá te aprovechara a ti o a otras personas para tal fin. Hace poco he oído que Watanabe Kazan propuso su muerte una semana para poder terminar la pintura llamada Catán. A alguien le parecerá esto una vanidad, pero este hombre tenía en su corazón una necesidad imperiosa a la que no podía sustraerse. No te he escrito solo para cumplir una promesa que te hice. Más imperiosa que la promesa ha sido la necesidad que yo también he sentido en mi interior, una necesidad que ya he cumplido. Nada más me resta por hacer. Cuando esta carta esté en tus manos, yo ya no estaré en este mundo. Habré muerto. Hace 10 días que mi mujer está en casa de una tía enferma en Ishigaya. Necesitaba ayuda, así que yo mismo le aconsejé que fuese a asistirla. En su ausencia, he escrito la mayor parte de esta carta tan larga. Cuando alguna vez volvía, la ponía fuera de su vista. Mi intención es ofrecer como sugerencia mi pasado, tanto lo bueno como lo malo, a la gente. Pero recuerda, mi mujer es la única excepción. No quiero que se entere de nada. Mi único deseo en este momento es que conserve un recuerdo de su pasado tan blanco y puro como ahora. Como un secreto a ti, solo revelado, quiero que mientras ella vive, lo guardes en tu corazón.